Estamos en un día especial para la historia de la diócesis de Valladolid. Acaba de comunicarse, hacerse público, el nombre del nuevo obispo auxiliar de Valladolid, el tercer obispo auxiliar en la historia diocesana, don Luis Argüello García, que nos ha recibido en la sala de prensa del arzobispado, y vamos a charlar con él unos minutos a lo largo de este tiempo. Vamos a recorrer su trayectoria. Enhorabuena, don Luis, por este nombramiento. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Muy bien, gracias. Ha sido un camino largo. ¿Y qué se le ha pasado por la cabeza cuando le comunicaron que era el nuevo obispo auxiliar de Valladolid? Bueno, la comunicación ha sido hace muy pocas fechas, y en estos días en el que lo he vivido en el silencio de mi propio corazón y en algún diálogo con don Ricardo, pues he sentido emoción, agradecimiento, y también el ser consciente de que toda llamada y su respuesta supone de alguna manera un giro en la vida personal de cada uno, ¿no? Para el que hay que estar dispuestos dentro de una línea común, que es ahora vivir lo que significa el sacerdocio de Jesucristo, que presbíteros y obispos viven. Luis Argüello lo ha dicho en su comunicación, en su saludo emocionado a la diócesis de Valladolid, a la que es su diócesis, porque ha especificado bien claro que desde esta diócesis está y a esta diócesis le llaman. Es un niño, sin embargo, de Meneses, de Campos, en Palencia, y allí ha recordado, recibió esos primeros, el sacramento del bautismo y de la iniciación cristiana en Meneses y en Villerías. Sí, porque yo hice la primera comunión en Villerías. Villerías es el pueblo de mis padres, aunque tanto por parte de padre como de madre la vinculación a Meneses existía, pero yo nací en Meneses, fui bautizado en Meneses, pero recibí por primera vez al Señor en la Eucaristía en Villerías de Campos, junto con mi primo José María y otros niños de Villerías de Campos. Luego fui confirmado en Meneses también. ¿Mantiene esa relación con sus orígenes? Sí, la mantengo, sí. Primero porque mis padres han seguido viviendo en Meneses hasta que murió mi madre, y después porque ahora también, ¿no? Seguimos con la casa familiar abierta, y sobre todo mi padre y mi hermana pasan tiempo en el verano y yo me acerco siempre que es posible, al igual que en Villerías de Campos, donde están mis tíos y mis primos, y donde yo he mencionado al Cristo de la Salud y a la Virgen del Tobar. La Virgen del Tobar es la patrona de Meneses, y el Cristo de la Salud, el de Villerías, ¿no? Y yo también intento todos los años acercarme el día de ambas fiestas, la Virgen del Tobar el 15 de agosto, el Cristo de la Salud el último domingo de mayo, para cultivar esa fe de los orígenes. Y muy pronto en Valladolid, y de la mano de los hermanos de la Salle en el Colegio de Lourdes. Esto es, yo vine a hacer el entonces llamado bachiller elemental, tuve que hacer el examen de ingreso, entonces existía. Yo recuerdo que el día que vine a hacer el examen de ingreso, mira que hay tantos exámenes luego, pero no sé si he estado tan nervioso nunca como ese día. El maestro de mi pueblo me había preparado especialmente para hacer el examen de ingreso, y vine al colegio, que fue, yo creo, casi mi primera visita, a fondo, porque la gestión de venir al colegio habían hecho mis padres y un tío carnal, mi tío José, también antiguo alumno del colegio, y bueno, pues aquí llegué con la emoción del examen de ingreso, que aprobé, e hice el bachiller elemental, el bachiller superior con sus 2 reválidas, y el preuniversitario con la llamada prueba de madurez que hacíamos en la universidad, y que suponía para todos los alumnos un examen extraordinario, ¿no? Pero yo no creo que no superó en nervios al que tuve cuando el examen de ingreso. Pero el Colegio de Lourdes no solamente fue un pasar de cursos, una formación intelectual como alumno interno, sino algo mucho más allá. El Colegio de Lourdes influyó en gran medida en la vida del nuevo obispo auxiliar, ¿no? Sí, mucho. Lo que es el testimonio de los hermanos. Hay que tener en cuenta que cuando yo llego al colegio en 1964, había 60 hermanos, y la mayoría de ellos daban clase, ¿no?
Entonces nosotros cada mañana, los alumnos internos, bajábamos a la capilla, los hermanos se ponían en la parte de atrás y cuando llegaba el momento de la comunión y se acercaban desde atrás con sus sotanas y manteos, ¿no? Pues bueno, todo eso fue en mí, yo creo, desde el inicio, siendo como una especie, uno lo lee luego posteriormente, ¿no?, de llamada a algo sin saber muy bien qué. Yo participé en el colegio, en la congregación del Niño Jesús, en la cruzada eucarística, luego en la congregación mariana y en todas las actividades propias de un internado. Cuando yo llego al colegio éramos casi 450 alumnos internos, ¿no?, lo cual supone, sin salir los fines de semana, como ahora, una intensidad de vida y de relación, primero con los del propio curso, como es lógico, pero también con lo de los cursos inmediatos, que va modelando, ¿no?, tanto la personalidad como, desde el punto de vista de mi crecimiento en la fe, pues el ir descubriendo tantos aspectos de la vida cristiana, siempre con la Virgen de Lourdes, situada en lo alto del presbiterio de nuestra capilla, a la que yo creo que todo alumno del Lourdes, de una u otra forma, siempre lleva en el corazón. ¿Cuántos años fueron en el Lourdes? ¿Desde el Estuve 64? 7 años interno, luego volví al colegio. Volví al colegio y la culpa la tuvo la aprobación de la Constitución española. Se aprueba, como sabemos, en 1978 y en el curso siguiente, 79-80, se decide que los alumnos del bachillerato complementen una de sus horas de historia con el dedicar una hora semanal al estudio de la Constitución española. Entonces yo en ese momento estaba en la Facultad de Derecho, como profesor ayudante en el seminario, decíamos entonces, Departamento de Derecho Administrativo, y a los hermanos les pareció que podía ser una buena cosa que alguien que se dedicaba al derecho público pues viniera a explicar la Constitución. Yo en ese momento estaba con una inquietud espiritual singular, ¿no?, después de haber vivido en la universidad los años 75, 76, con la significación social y política de aquellos años en la vida de la Universidad de Valladolid y de la sociedad española, ¿no? Entonces, en el Colegio Mayor La Salle, yo había hecho la carrera viviendo también con los hermanos de La Salle en el Colegio Mayor otros 5 años, había seguido creciendo en esta inquietud por unir evangelio y vida. Es verdad que durante un tramo del camino, en aquellos primeros años 70, como más preocupado por los asuntos públicos, los asuntos sociales y políticos, ¿no?, en la universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de aquellos años 70, y desde ahí pues yo fui madurándose en mí una inquietud. ¿Cómo se concreta esa inquietud? A partir del año 79, además de dar clase de Constitución, los hermanos de La Salle me dicen, ya que vienes, podías dar alguna otra clase. Y expliqué Geografía Económica, y porque la titulación de Derecho me lo permitía. Y progresivamente fui incorporándome también al equipo de pastoral del colegio primero, y luego el equipo de pastoral de la provincia de los hermanos de La Salle del noroeste de España, que también incluía a Portugal, ¿no? Entonces, digamos que mi deseo de dedicarme al Señor y a la misión de la Iglesia fue creciendo. Es verdad que en todos estos años con una inquietud fundamentalmente por ser laico, y es más, si tenía algún eco de posible llamada del Señor a una especial consagración, lo que tenía más inmediato es ser hermano de La Salle. O sea que es un poco, pero es verdad que por la propia propuesta de la acción pastoral de los hermanos, la preocupación por la vida laical y por lo social marcaron mucho aquellos años míos. Yo en ese tiempo, además, tuve una colaboración con Cáritas Diocesana, viviendo la Iglesia más desde el colegio, desde los hermanos, desde el equipo de pastoral, con Cáritas Diocesana, en una atención a toxicómanos, junto con mi hermano Miguel y otros amigos. Y luego don José Belicia, quien quiero recordar especialmente también hoy, igual que a don José Delicado, pues me propuso que fundásemos Justicia y Paz en Valladolid. Entonces el que lo fundó fue don José, claro, tomó la decisión de que se constituyese en la diócesis la Comisión Diocesana de Justicia y Paz,
y don José Belicia me propuso como primer presidente. Y así lo fui en aquellos años, hasta que al entrar al seminario pensé que esa presidencia era mejor que estuviera en alguien dedicado enteramente a la vida laical, puesto que Justicia y Paz trata también de promover esto en la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces, estas inquietudes hacían que yo esos años en el equipo de Pastoral de La Salle estuviese lanzado al anuncio del Señor, a construir comunidades cristianas y a promover la vida laical con su significado en el de presencia en el mundo, ¿no? Y en esas estaba, podríamos decir, ¿no? También en este tiempo había conocido a Marcelino Legido en los ejercicios de Villagarcía, gracias a don José Delicado, que me propuso que me haría bien. Yo creo que don José, de alguna manera, en la relación que tenía con él, que entonces no era muy intensa como lo fue luego, pues ha sido un cauce del Señor para mi llamada, porque ahora yo, si no, no podría entender por qué me animó a conocer a Marcelino. Era un sacerdote de Salamanca y demás, ¿no? Entonces, en estas estábamos cuando yo, como miembro del equipo de Pastoral de La Salle, preparé con los hermanos la Pascua Juvenil, que los hermanos de La Salle habían comenzado a hacer desde el año 80, me parece, en Bujedo, que yo había estado allí desde todos esos años, y el Viernes Santo, es que lo tengo que contar así porque es que fue así, en la adoración de la cruz que teníamos aquel Viernes Santo, que era 1 de abril de 1983, es una de esas fechas que no se te pueden ir, pues la verdad es que sentí con una fuerza grande la llamada del Señor, ¿no? Y estas inquietudes previas sobre cómo vivir la vocación laical, la posibilidad de ser hermano de La Salle, pues se concretaron en sentir una llamada a ser sacerdote. Al día siguiente, 2 de abril, en la Vigilia Pascual, una Vigilia Pascual como organizábamos pues con bastante participación de los miembros, sobre todo en los momentos de acción de gracias, al final de la vigilia. Yo no estaba previsto y yo le pedí a uno de los hermanos que quería dar gracias. Y al dar gracias lo que dije es que al volver a Valladolid iba a venir al arzobispado a ver a don José y decirle que quería ser cura. Y así lo hice. El 4 de abril, que era lunes de Pascua, vine hasta casa y se lo dije a don José. Don José me dijo, vete al seminario, te pones en contacto con el rector y iremos dando pasos, y al septiembre siguiente me incorporé a la vida del seminario diocesano. Pero siempre también la universidad había dejado un pozo muy importante. Claro, sí, exactamente. Usted, ¿no? Todo en que va también con la misma relación con lo que hemos venido hablando. Es decir, que yo estaba en la universidad, he hablado de que el año 79 empecé a dar clases en el Colegio de Lourdes, pero seguí en la universidad hasta el año 83. En el Departamento de Derecho Administrativo, yo tenía una tesis doctoral en las manos. Es verdad que me coincidió una época en la que los catedráticos de entonces, pues o bien por trasladarse a otros sitios, o bien por recibir otras encomiendas, en el caso de uno de los catedráticos ser nombrado secretario general técnico del Ministerio de la Presidencia, estuvieron en excedencia, la llamada excedencia especial en la jerga de la vida de los funcionarios, lo cual también impedía que llegase otro catedrático. Con lo cual los profesores no numerarios, penenes, decíamos entonces, o ayudantes, teníamos que encargarnos de las clases de tercero y cuarto de Derecho, que es cuando en el currículum de entonces se cursaba esta asignatura. Con lo cual yo tuve que dedicarme mucho a las clases y demás. Yo creo que también esto ha sido providencial. No concreté, digamos, mi carrera académica en ese tiempo y, bueno, sentí esta otra llamada. Pero es verdad lo que dices. Yo en los años de la universidad, los 5 años de alumno y los posteriores casi 8 años de permanencia en la universidad como profesor, 7 años para ser más exactos, pues además de conocer a muchas personas, de estrechar amistades, viví además la situación de la España de entonces, ¿no? La España de final de los años 70, de la hoy tan recordada transición. ¿Cómo era aquello? ¿Cómo la recuerda? Sí. ¿Cómo recuerda ese momento? Yo lo recuerdo con una mezcla de novedad ante las perspectivas que se abrían,
de ilusión por arrimar el hombro a la hora de organizar el común y de una cierta decepción, también lo tengo que decir, en aquellos primeros años, sobre todo, en la medida en que muchas de las cuestiones que se perciben después, ¿no?, de las pequeñas luchas de poder, ¿no?, que surgen del corazón humano y que aparecen y demás, ¿no?, a mí de alguna forma me empiezan a hacer caer en la cuenta de que la necesaria democracia, yo he hecho referencia en mi mensaje a la amistad civil, ¿no?, y veo que entonces los primeros entusiasmos, ¿no?, de los años 75, 76, 77, 78, 79, estaban muy marcados también, incluso desde diversas percepciones ideológicas, con una amistad compartida y un deseo de construir el común, ¿no? Cuando progresivamente se imponen más las banderas ideológicas y se imponen más las pequeñas luchas de poder hasta el punto de que la amistad se deteriora, entonces uno, la llamada de la que he hablado antes, a esta propia situación, para decir, no, yo que tengo una pasión política en el corazón, que no la puedo renegar, ¿no?, percibo que esa pasión hoy, desde la vocación cristiana y desde la vocación al ministerio sacerdotal, tiene mucho que ver con contribuir al bien común desde la promoción de un vínculo que haga posible la amistad civil. Yo pienso que ese vínculo es el Señor que murió en la cruz. Tengo una pasión política. Sí, es verdad. Y eso sí, además, siempre lo ha ido recalcando, incluso en los últimos días, en el Congreso Nacional de Cofradías, usted ha hablado precisamente en esa convivencia pacífica entre los que celebran la Semana Santa y no la celebran, también hablaba de esa amistad civil. Y es bueno caer en la cuenta, al hablar de política, de su origen, ¿no?, que en definitiva es preocupación por lo que pasa en la ciudad, y caer en la cuenta de que lo que pasa en la ciudad es responsabilidad de todos. Lo que pasa en la ciudad tiene que ver de una forma singular con aquellos que lo pasan peor, ¿no? Tiene que ver con cómo organizamos juntos, como sociedad, el común, ¿no? Tiene que ver con cómo nos sentimos parte de una historia y formando parte de una navegación más amplia, ¿no?, con ciudadanos de otros sitios, ¿no? Entonces, desde ese sentido lo digo, es decir, que yo entiendo que muchas veces alguien, al oír esto de la pasión política, puede pensar en una preocupación por el poder. No, tengo una preocupación por el servicio y una preocupación porque descifremos todos, desde cualquiera de nuestras responsabilidades en el común, descifrar esa responsabilidad en clave más de servicio. Y en ningún caso de indiferencia y de abandono de nuestras responsabilidades. Yo creo que uno de los problemas de las sociedades democráticas es que los ciudadanos pensemos que la cuestión del común es solo de los representantes públicos y no de los ciudadanos. Yo soy un defensor entusiasta de uno de los pilares de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de subsidiariedad. Desde el sentido de que aquello que los ciudadanos podamos hacer, que las familias podamos hacer, que las agrupaciones diversas de la vida social puedan hacer, en realidad las administraciones públicas están para prestar un subsidium, una ayuda, para que esas alianzas familiares y asociativas puedan llevarse a cabo. La Pascua de 1983 ya nos la ha descrito con esa vocación esa culminación de esa trayectoria, y un periodo relativamente corto en el seminario como seminarista. Sí. Es verdad, en realidad fue muy corto, o sea que yo me limité, había hecho el Derecho Civil en ese momento. El tener una licenciatura civil, digamos que convalidaba los estudios de filosofía, el bienio filosófico que está en la trayectoria de los estudios eclesiásticos. Yo hice los 3 años de teología. En principio, a mí me gusta estudiar, ¿no? Me gustaba y me sigue gustando. Me gusta leer, hago todo lo posible porque no se me pase el día, aunque me suponga cortar horas al sueño.
sin leer algunas páginas. Y entonces, quizás me hubiera gustado seguir estudiando teología, pero es verdad que don José me planteó la ordenación, incluso antes de ser ordenado. Yo fui ordenado el 27 de septiembre del 86, fiesta de San Vicente de Paúl. El curso en el seminario comenzaba a primeros de septiembre y el obispo me pidió que él pensaba que era bueno que en el equipo de formadores del seminario, entonces encomendado a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, pues que hubiera algún sacerdote diocesano en el equipo. Algún sacerdote, ya había sacerdotes diocesanos dando clase y también algún sacerdote diocesano en el equipo del seminario menor. Él quiso que hubiera algún sacerdote diocesano en el equipo de formadores del seminario mayor. Y por eso me pidió que fuera al seminario. Yo empecé mis tareas en el seminario siendo diácono, unas semanas siendo diácono. Y ya el día 27 de septiembre fui ordenado presbítero y continué mi labor recién comenzada en el seminario. Claro, allí he permanecido hasta el año 2011, en el que don Ricardo, que había llegado a la diócesis un año antes, como sabemos, pues me pide que sea el vicario general de la archidiócesis. Y entonces hay un nuevo equipo en el seminario y yo me traslado. Había estado viviendo allí pues 28 años, 3 como seminarista y 25 como formador y rector, ¿no? Y luego pues ya vine a vivir la residencia sacerdotal y a trabajar en esta casa. Ha hecho referencia en su saludo a la diócesis que ha tenido el gran privilegio de imponer las manos a muchos futuros sacerdotes de la diócesis de Valladolid. ¿Cuáles son los retos de un formador, primero como formador, después como rector, a la hora de formar un sacerdote? Mira, hay una pregunta que se le hace al rector del seminario el día de la ordenación que siempre te hace que te tiemblen las piernas. Y es que después de haber dicho, acercaos los que vais a ser ordenados, y llamar por el propio nombre a los que en esa celebración van a ser ordenados, el obispo pregunta al rector, ¿sabes si son dignos? Y el rector tiene que decir que después de haber consultado al pueblo cristiano, que da testimonio de que ese candidato es digno. Entonces, uno sabe por la propia experiencia que nunca se es digno. Es decir, que la encomienda que se te hace de ser presencia sacramental de Jesucristo, buen pastor, nos supera a todos y siempre, lo cual no quita que sea necesario, y la Iglesia nos lo recuerda, y ahora el Papa Francisco, si cabe más, un discernimiento. Me preguntas por los retos. Yo creo que los retos son de 3 tipos. Hay un reto hoy que tiene que ver con la madurez personal, la madurez afectiva y psicológica, la madurez en el temperamento. Este es un reto siempre, pero especialmente hoy en el que la sociedad en la que vivimos tiende a dificultar la adquisición de la madurez en todos los órdenes de la vida y hacer más un elogio, podríamos decir, un elogio cultural, no un elogio premeditado, pero sí desde las propias características de la vida, a una adolescencia más estirada, también a una prolongación de la vida juvenil, a una dificultad para las decisiones firmes y para toda la vida. Aquí hay un reto muy grande, el reto de la madurez. Estamos hablando además de formar personas que van a asumir un compromiso en la vida célibe, con lo cual esta madurez afectivo-sexual es, si cabe, más importante. También lo es para la vida matrimonial, ¿eh? Que también supone un compromiso definitivo de los que contraen matrimonio. Entonces, ahí hay un orden de retos. Hay otro orden de retos, claro, que es el que tiene que ver con lo que pudiéramos llamar la educación en la fe como discípulo. Es muy importante que a los pastores de la Iglesia no se nos olvide que somos discípulos del Señor, que hemos sido llamados siendo discípulos, que hemos sido llamados formando parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces yo creo que hay otro reto, vivir como discípulos, crecer en las virtudes básicas de la vida cristiana, amar al pueblo de Dios, valorar todas las vocaciones, ¿no? Salir al paso de toda tentación de clericalismo, de mundanización, lo que también Francisco
y los papas anteriores tanto nos han dicho. Y un tercer reto es cómo ser hoy sacerdote, en un momento en el que la llamada a la evangelización, la diferente forma de estar presente en la Iglesia en el mundo, la disminución del número total de los sacerdotes, ¿no?, pues nos presenta unos desafíos apasionantes, ¿no?, para ser hoy pastores con un rasgo que nos ayuda a vivir, yo creo, el designio original del Señor, la llamada a la vida apostólica enteramente primera, a leer el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo y decir: esta es nuestra carta magna. ¿Echó de menos? ¿Le costó el dejar de ser un hombre de formación en la diócesis para comenzar a estar profundamente implicado en el gobierno de la diócesis, o ese periodo de vicario de la ciudad, el vicario pastoral, le ayudó en tiempo de don Braulio? Sí, yo he sido vicario pastoral llamado vicario episcopal de la zona de la ciudad en la diócesis durante 2 periodos. Un periodo con don José Delicado, siendo formador del seminario, estando entonces en el equipo de formadores del seminario otras 2 personas, el rector don Pablo Marco y como director espiritual nuestro querido Aurelio, con el que compartí tiempo en el seminario como alumnos, con el que he compartido luego como en el equipo de formadores y en el que he compartido luego vivencia en el presbiterio diocesano, ¿no? Entonces, es verdad que yo ya tenía esa experiencia, pero la vicaría general tiene un plus, ¿no? Yo había tenido la experiencia de una vicaría dedicada fundamentalmente, como su propio nombre indica, a los asuntos más pastorales, de aliento y de coordinación pastoral, sabiendo que la responsabilidad de la acción pastoral pues está llevada desde las parroquias o desde las diversas responsabilidades de la vida de la Iglesia. La vicaría general, como el propio adjetivo general indica, supone una apertura de miras en el horizonte de la vida eclesial extraordinario, ¿no?, que tiene que ver con lo económico y patrimonial, que tiene que ver con lo jurídico y de relaciones institucionales, que tiene que ver con la relación con las personas, y los sacerdotes, los laicos, tantas personas que acuden al despacho de la Vicaría General, que tiene que ver con hacer presente al arzobispo cuando eres enviado por él. Yo en este tiempo, por ejemplo, he vivido el ser quien tuviese la presidencia del sacramento de la confirmación, quien fuera el ministro del sacramento de la confirmación por delegación del arzobispo en múltiples celebraciones en la ciudad y en tantos pueblos de la provincia, ¿no? Entonces, la verdad es que la Vicaría General, que tiene muchos aspectos, dicen, de este despacho parece una sala de torturas, a veces por la problemática tan diversa, tiene también la posibilidad de conocer la anchura del pueblo de Dios. Yo he visitado ahora en este tiempo, es verdad que en mi etapa anterior también lo había hecho mucho, como sustituyendo a sacerdotes los domingos, pero he visitado casi todas las parroquias de la diócesis, no todas, ¿no?, pero en un número muy grande, ¿no? Y entonces te emociona ver cómo en cada sitio siempre hay alguien que de alguna manera dedica su vida pues al cuidado del templo, a que las cosas estén dispuestas cuando llegas, a un amor singular, ¿no?, a lo que la Iglesia, la parroquia ha podido significar en la vida de su pueblo, aun en momentos en el que en algunos de nuestras parroquias, pensemos que en Valladolid hay 130 y tantas parroquias en municipios de menos de 200 habitantes, lo cual supone inviernos de muy poca presencia de personas tanto en el pueblo como en la asamblea dominical, ¿no? Entonces, la presencia de los sacerdotes allí, de pequeños testigos, las problemáticas tan diversas, te hace crecer de una manera tal en el amor a la Iglesia, en las cosas pequeñas, que al mismo tiempo están mezcladas con una presencia institucional mucho mayor, con un estar presente en los medios pues con mucha mayor frecuencia, con inaugurar o clausurar eventos, ¿no? Y a veces eso te hace sonreír por dentro, ¿no?, cuando estás en una presencia muy protocolaria, que es legítima y que debe de hacerse, y al mismo tiempo te acuerdas
de la realidad sencilla, pequeña, pero que constituye el ser de la Iglesia en siglos. Ha recordado a don José Delicado como el arzobispo que le ordenó, pero usted ha tenido mucho protagonismo don José Delicado, don Braulio Rodríguez, al que también ha acompañado mucho, claro, y don Ricardo. Háganos un pequeño retrato de estos tres pastores. Siempre, yo creo que para un cura, el obispo que le ordena es su obispo. Entonces yo, además de que he caminado tantos años con don José, fue el obispo que me ordenó. Fue el obispo con el que, por razón del tiempo, yo más veces he hablado. Es el obispo al que yo he considerado también confidente y de alguna manera acompañante espiritual, ¿no? Incluso en el tiempo en el que ya jubilado como arzobispo emérito, ha seguido viviendo en Valladolid, en la casa de las Hermanitas de los Pobres, yo le he visitado a don José con gran frecuencia para seguir conversando con él y dándome un paseo por el jardín. Para mí don José es alguien de mi familia. Entonces, esto es un punto y aparte, con todo el cariño a don Braulio y con todo el cariño a don Ricardo, del que soy ahora su obispo auxiliar. Pero don José está en otro nivel de mi vida, de mi existencia personal. Y esto es así, y yo creo que es así para siempre. Con don Braulio se da la circunstancia de estar en relación con un obispo al que yo ya conocía como presbítero. Don Braulio era formador del Seminario de Madrid cuando yo empiezo a ser formador del Seminario de Valladolid. Nosotros desde Valladolid enviamos a algunos seminaristas a Madrid a estudiar bienios de licenciatura en San Dámaso, con lo cual yo tuve ya una relación con don Braulio, una relación cercana, una relación de presbíteros, compañeros, ¿no? Por eso cuando llegó fue como quien recibe como obispo a alguien a quien ya conoces y con el que yo en esos años además había establecido una buena relación, ¿no? Por tanto, mi relación con él fue al mismo tiempo de ser mi obispo, ser mi pastor, recibir de él de nuevo la encomienda de ser vicario episcopal, además de seguir en el rectorado del seminario, y viví con él una experiencia grande de cercanía y de vivir los dos junto con el equipo de vicarios de entonces y lo que significa el seminario, pues con mucha intensidad la vida de la diócesis. Con don Ricardo he vuelto a vivir el saber que hay un pastor cuya presencia te llena de confianza y te da seguridad, ¿no? También la propia trayectoria de don Ricardo, su carácter, digamos, de profesor de teología, sus responsabilidades eclesiales, me han aportado, además de lo que ya he dicho antes, de la Vicaría General, como también tratar de compartir con él esta preocupación por las iglesias en su conjunto y este despertar también la pasión por el estudio, por la hondura en las reflexiones teológicas y demás, ¿no? Don Ricardo además se caracteriza por ser una persona que a aquellas personas en las que confía le gusta mucho que vivan plenamente su responsabilidad, ¿no? Que digan, bueno, asume tú tu responsabilidad y tus riesgos en el ejercicio de la misma. Yo he vivido de él esta confianza, esta libertad, este apoyo y el poder también luego tranquilamente compartir y revisar con él lo realizado. Y aunque no fue obispo, pero su tiempo como administrador diocesano tan importante y antecesor suyo como vicario general de don Félix López Arzuelo, que es alguien que hoy, por su enfermedad, no le tenemos entre nosotros. En todo este tiempo que he mencionado, sobre todo en la época que estuvo aquí don Braulio, en la que Félix fue el vicario general, pues la relación con Félix fue muy estrecha. Yo entonces vivía en el seminario, venía por aquí prácticamente todos los días y al único que veía todos los días es a Félix. A don Braulio podía verle o no, pero a Félix le veía todos los días, ¿no? Y compartíamos pues las preocupaciones, no digo nada, en el año que fue administrador de nuestra diócesis, ¿no? Con lo cual el estar cerca de él, el vivir junto con él esta encomienda de ser administrador de la diócesis en la espera del nuevo obispo,
pues estrechó para nosotros también los lazos. Hace unos días, cuando estaba hospitalizado de nuevo y fui a visitarle, tuve la oportunidad, porque coincidió así, que llegó la hermana a distribuir la comunión, de darle la comunión el día de San José, en esos días previos a la Semana Santa. Félix estuvo hospitalizado y así anda, yendo de acá para allá, y también quiero desde aquí enviarle mi saludo y mi afecto. Casi en la rueda de prensa ya se ha establecido un posible lema episcopal para el nuevo obispo auxiliar. No lo demos más vueltas, ha salido en la rueda de prensa, porque además es cierto que es una expresión que yo tenía en el texto escrito que se ha repartido a los medios y que yo he leído para todos. Veni lumen cordium, ven luz de los corazones. Es una expresión, una frase que está tomada de un himno que en este tiempo la Iglesia dice especialmente. Estamos en el tiempo de Pascua, en los grandes 50 días, en el gran Pentecostés, para que la Pascua llegue a su culminación con el envío del Espíritu Santo. Por eso en la liturgia de la Iglesia cada vez más decimos ven Espíritu Santo. Yo quiero decir ven Espíritu Santo, pero con esta expresión, ven luz de los corazones, para tratar de enlazar ojos y corazón, ¿no? Podríamos decir verdad y amor, o bien y luz, ¿no? Bueno, es lo que esta expresión de este himno, de esta secuencia en la que pedimos la llegada del Espíritu Santo, pues yo lo quiero decir especialmente estos días, e invitar también a quien quieran sentirse conmigo corresponsables de esta acción del Espíritu Santo a decir Veni lumen cordium. También tengo un pequeño secreto respecto de esta frase, porque me resuena especialmente. Yo soy muy amigo de los hermanos de TSE. Durante muchos años he ido a TSE, a esta comunidad ecuménica, y en TSE, entre otras cosas, se canta mucho, y se cantan pequeñas antífonas que se repiten incesantemente. Entonces este Veni lumen cordium, siempre las oraciones en TSE comienzan, como siempre en la Iglesia, también en la tradición católica empezamos las oraciones diciendo Dios mío, ven en mi auxilio. Pues en la comunidad de TSE se comienza invocando al Espíritu Santo. Y una, digamos, de las antífonas repetidas en TSE, que de alguna forma a mí más me resuenan como una musiquilla que llevas dentro, es este Veni lumen cordium. Forma parte también de todo ese mundo espiritual, o de esa espiritualidad que decantó a Luis Argüello a ser sacerdote, también, junto también el movimiento cultural cristiano. Es porque TSE se vive una pasión por la reconciliación. La Iglesia se llama Iglesia de la Reconciliación. En TSE de la Iglesia Católica lo que se acepta como don es una comunidad ecuménica donde hay hermanos que proceden de las iglesias evangélicas luteranas, donde hay hermanos que proceden de la ortodoxia, del oriente cristiano, donde hay hermanos que proceden de diversas confesiones. Y lo que es la pasión común es la reconciliación. Y lo que todos asumen como don de la Iglesia Católica es la Eucaristía. Entonces, Eucaristía y reconciliación, yo creo que es verdad que tienes razón, Javier, que seguramente TSE y su pasión por la reconciliación y su reconocimiento de la Eucaristía tienen que ver con que yo haya querido haya sentido mejor la llamada del Señor a ser ministro de la reconciliación y de la Eucaristía. Y sin olvidar también toda esa vida parroquial que era tan intensa en esos años. Hacemos un poco también un retroceso otra vez, pero para no dejarnos nada en el tintero, esa vida parroquial tan intensa en San Ildefonso. Claro, que tenía que ver con estar en el Colegio de Lourdes y luego en el Colegio de La Salle. Es decir, entonces en la propuesta que desde el equipo de pastoral de La Salle y por tanto en los colegios se hacía, era el impulsar a los miembros de los grupos cristianos del colegio a participar en la vida parroquial. Yo voy a San Ildefonso, entre otras cosas, porque es la parroquia del colegio. Y había ido ya antes, y además porque entonces establezco una relación con José Belicia, que también quiero reconocer hoy y que ha sido muy importante en mi propia vida, ¿no? Pero vamos al San Ildefonso, como vamos a San Mateo, porque invitamos a los chicos de los grupos a que vayan, chicos y chicas, que entonces empezaban a venir al COU,
luego ya se extienden en todos los cursos del colegio. Y como también participo de los grupos del colegio La Salle, del llamado hispano La Salle, invitamos a esos chicos a que vayan a San Andrés, que es una parroquia que les está cercana, y de ahí viene una relación que yo puedo tener en la vida de la catequesis de esas parroquias, de los grupos, en la relación con los párrocos de allí, con estas parroquias, claro. En la relación también con los más desfavorecidos, como ha hablado en Justicia y Paz, en los toxicómanos. Sí, eso fue, la verdad es que fue una experiencia singular, y yo, por episodios diversos de la existencia, también familiares, tuve una relación con el mundo de los drogadictos. Y desde ahí surgió un grupo de personas en los que también estaba mi hermano Miguel y otras personas que pensamos en hacer algo, de forma, podríamos decir, muy loca, de forma a lo mejor poco iluminada, con muchísimo corazón, ¿no? Que nos hizo ponernos en relación con Cáritas, que hizo que alquilásemos un piso en el entorno de la Plaza de San Juan, que hizo que luego que rehabilitáramos una escuela en el barrio de San Pedro Regalado, que era escuela para acoger a personas que estaban tiradas en la calle. Estaban tiradas y además tenían el problema fundamentalmente de la heroína en aquel entonces. Entonces, insisto en que nuestra tarea en aquel momento fue singularmente de acogida y de querer poner en relación con algunas de las experiencias que entonces surgían a la hora de poder ayudar de una manera, digamos, más iluminada, por seguir utilizando esta palabra, a estas personas. En esta época estaba en Cáritas don José Ramírez, y fue con el que yo tuve relación, ¿no? A la hora tanto de abordar las diversas tareas como de poder contar con los servicios de Cáritas, servicios generales, a la hora de poder realizar esta ayuda, ¿no? O sea, para aclarar, fue en los años 70. Sí, fue a finales de los años 70 y primeros 80. En ese Luis Arguello laico que sí, está... en ese momento sí. Y en ese momento en el que yo además, por esta cuestión, por la cuestión de Justicia y Paz, por la Justicia y Paz también de lo que se dedica es a difundir la doctrina social de la Iglesia. Entonces podía incluso pensar en que todas estas preocupaciones tan típicas de la vida laical eran las que más me marcaban, ¿no? Pero bueno, en medio de todo eso fue apareciendo otra llamada que catalizó en Bujedó. Y hoy los vallisoletanos, cuando a partir del 3 de junio, que va a ser precisamente su ordenación episcopal... Sí, solemnidad del Corazón de Jesús en Valladolid. Especialmente, es una fecha muy significativa. Sí. Cuando se vean a su obispo auxiliar, ¿cómo se van a acercar a su obispo auxiliar? Es un obispo del Papa Francisco, y el Papa Francisco está pidiendo un retrato muy específico y está configurando un retrato muy específico de obispo. ¿Cómo se ve usted como obispo, aunque acaba de llegar esa... Bueno, yo quiero seguir cultivando la sencillez y cercanía que ya veo en don Ricardo, y evidentemente yo soy enviado a la Iglesia de Valladolid, pero he sido extraído de la Iglesia de Valladolid, donde tengo múltiples relaciones de todo tipo, que yo lo último que quisiera es que la ordenación episcopal, esas relaciones, las perturbara o las alejara. Lo que deseo es que estas relaciones se ahonden y se enriquezcan, desde un deseo de seguir siendo una persona que quiere estar cerca de los demás y servir a la comunión y a la misión de la Iglesia, ¿no? Además, el Papa Francisco no sale al paso de cualquier tentación de lo llama mundanización, carrerismo, vanagloria. Entonces es evidente, ¿no?, que yo además ya os pido a todos que si de alguna forma vierais, ¿no?, que yo me mundanizo o que caigo en la vanagloria o que el propio servicio episcopal lo que sirve es una barrera para no podernos ver, pues que me llaméis la atención. También su intervención ha sido muy emotiva y ha hablado de algo muy importante, y es en esta semana, precisamente estamos en la Semana de la Familia, en la Diócesis de Valladolid. Se acaba de presentar la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Eso le ha dado mucha importancia, porque además usted lo vive en su propia familia. Sí. Y quiere también porque vivirlo. Además creo que
la familia, incluso para las cuestiones de las que hemos hablado antes, de carácter social en general, es algo decisivo. Porque en una familia venimos al mundo, ¿no? Y la familia, iba a decir casi que incluso cualquiera que sea su peripecia, su trayectoria, pues somos iniciados a lo más básico, ¿no?, de la existencia, y se marcan muchas de las pautas de lo que va a ser nuestra vida. Yo creo que el Papa Francisco haya convocado 2 sínodos sobre la familia, no olvidemos que Juan Pablo II, el primer sínodo que convoca a él, no el primero que preside, sino el primero que convoca, es también un sínodo sobre la familia. Entonces yo creo que de ahí esto tiene mucha importancia. Y no solo podríamos decir en un ámbito privado, sino también en el ámbito social y público. Y desde ahí yo creo que es muy importante transmitir la vocación a ser familia, a ser matrimonio y familia. Y lo que el propio Papa dice incluso en el título de su exhortación. La alegría del amor, el amor además vivido en el seno de una familia, que no es hacer una especie de canto hueco, ¿no?, a un amor que no lleve consigo pues la marca que por otra parte en ella nos reconocemos los cristianos, que es la marca de la cruz, la marca de las dificultades o del dolor de amor que todo amor verdadero lleva consigo, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante. No, insisto, no viviendo la familia como una especie de refugio de lo privado, sino al contrario, viviendo la familia como lo que tantas veces se ha dicho, por utilizar casi un tópico de la sociología, como una célula de la vida social y como lo que la propia Iglesia dice de ella y de sí, como una iglesia doméstica. 3 últimas preguntas. La sociedad también ha percibido que la Iglesia hoy tiene un lenguaje diferente para hablar del mundo de la familia y para las diferentes situaciones de la familia, incluso también de esas situaciones que al Papa no le gusta, pero lo pone entre comillas en su exhortación, esas situaciones irregulares. Eso lo está valorando la sociedad, ese lenguaje. Sí, porque nuevo. yo creo que el Papa, ante una llamada situación irregular, lo que nos anima a ver es que sobre todo lo que hay debajo muchas veces es dolor o sufrimiento o historias personales que se han ido entretejiendo, ¿no? Y lo que nos pide es que hagamos un ejercicio de acompañamiento y de escucha de esas situaciones, para poder hacer ahí también una propuesta de lo que la Iglesia es depositaria, ¿no? Pero es que aquello también de lo que la Iglesia es depositaria, que es una propuesta de amor, es también o siempre una propuesta de amor misericordioso, que trata de acoger las heridas. Es verdad que ese amor misericordioso lleva en sí mismo la entraña de la verdad. No se trata de decir que lo que sea blanco sea de otro color, ¿no?, pero sí de una mirada a lo que hay debajo de las situaciones. Yo creo que hay una tendencia en todos, también yo creo en los titulares de prensa de estos días, ¿no?, a pensar que todo se arregla con regulaciones, ¿no?, para ver lo que es irregular, pero también para decir, no, ahora lo que era irregular pasa a ser regular o estar bien. Yo creo que la llamada del Papa, lo insiste mucho, no es a pensar que las cosas se arreglan con cambios. Por otra parte, él ni ha cambiado el Código de Derecho Canónico, ni ha cambiado el Catecismo, ni ha cambiado, digamos, lo que es la propuesta de la doctrina de la Iglesia. Lo que nos dice, yo creo, en este como en otros casos, es que esa doctrina tiene que ser luz para el corazón, tiene que tocar el corazón, tiene que iluminar el corazón y acompañar, incluso también en los sufrimientos, el corazón. Segunda pregunta, la presencia de la Iglesia en la vida pública. Eso es un reto y es algo en que los católicos y la Iglesia están insistiendo. Claro. Yo creo que la presencia de la Iglesia en la vida pública se da a diversos niveles. Uno primero, porque el pueblo santo de Dios, la Iglesia, está formada por ciudadanos, por personas que forman parte de la llamada sociedad civil. Entonces, la presencia fundamental de la Iglesia en la vida pública es la presencia de los miembros de la Iglesia en los diversos asuntos
en los que participan en lo público, siendo conscientes de que además de las relaciones personales, además de la presencia en los ambientes de una determinada manera, existen instituciones en la vida pública de diverso tipo, no solo las instituciones llamadas políticas, sino instituciones de diverso tipo en las cuales es muy importante que los cristianos estemos, que los laicos estén. Esa es una forma de presencia de la vida pública. Luego hay otra presencia, que a veces es la que más puede aparecer, que son las declaraciones oficiales de quienes en la Iglesia ostentan una representación pública, el discernimiento que los pastores de la Iglesia, cumpliendo también su propia misión, realizan a la hora de hacer declaraciones, de escribir documentos, de ofrecernos propuestas, pautas pastorales de diverso estilo, ¿no? Son dos niveles de la presencia pública. Evidentemente, si nuestro nivel de presencia solo es de declaraciones, si los que tienen que estar presentes en la vida pública son los obispos o el Papa y los laicos que forman parte de la vida civil, de la vida social, ocultan de alguna manera su condición y son anónimos en la sociedad, y luego lo mismo en el templo, son ciudadanos anónimos si no traen las preocupaciones del común, de la calle, también a la parroquia, para que esas preocupaciones de alguna forma den color a la catequesis, para que aparezcan en la liturgia, para que impulsen la caridad, pues algo nos falta. Es Iglesia en el mundo. Los laicos hacen que el mundo esté en la Iglesia. Y última pregunta. ¿Va a ser también el obispo auxiliar de esta Semana Santa a la que tanto quiere? Claro que sí, sí, es verdad. Y yo he insistido mucho, especialmente quizás en estos últimos días, en el que se me ha preguntado más cosas sobre la Semana Santa tan reciente, en por una parte agradecer lo que hemos heredado de tantos y agradecer la vida de que tanto en las comunidades parroquiales y en la vida de las cofradías tratamos de hacer para celebrar con la mayor intensidad estos días tan centrales en la vida de la Iglesia. Y yo quiero resaltar, estoy resaltando la importancia de que vivamos todos, especialmente diría ahora las cofradías, la Semana Santa como algo de todos, y que la mirada que podamos hacer, que queremos hacer sobre la Semana Santa y cómo la desarrollamos, que todos tengamos esta perspectiva, no cómo cada cofradía está o mantiene o ensancha su presencia en la calle en la Semana Santa, sino cómo juntos vemos cómo mejorar nuestra Semana Santa, desde luego, desde la pauta que hemos recibido, que es una pauta espléndida. No se trata de hacer tabla rasa, ni mucho menos, sino desde lo recibido, pues avanzar en una propuesta común y vivida en común para bien de todos. Bueno, pues agradecemos a don Luis Argüello, nuestro nuevo obispo auxiliar, actualmente electo. Electo, sí. El 3 de junio tenemos una cita todos en la Catedral de Valladolid. La diócesis, con alegría, va a recibir, después de un siglo, después de que el último obispo auxiliar precisamente fuese un 13 de junio de 1916, cuando don Pedro Segura fue consagrado obispo entonces en la Universidad de Comillas, y en esta ocasión don Luis Argüello será el tercer obispo auxiliar de Valladolid, y le agradecemos mucho este tiempo en este día tan especial, 14 de abril de 2016, en su vida. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.